Pues ya vamos a comenzar, ya comenzamos con Apocalipsis. John nos dio las instrucciones, nos enseñó de 1 a 6, los versículos de 1 a 6. Y ahora vamos a continuar. Y más, porque yo me pongo durante la semana a estudiar un poco más para entender lo que estamos aprendiendo aquí. Y es una, ¿cómo se dice? Es estar en gloria. Es la única manera que puedo describirlo. Cuando uno se pone a estudiar la palabra de Dios y comienzas a ver donde Dios, en otras partes de la palabra, nos ha preparado, ¿verdad? Para el futuro. Nos ha dicho en Daniel, nos dice Jesucristo, Él solo también nos dijo también de su palabra cómo iba a regresar. Y lo hace muy claro. Eso es lo que me gusta, es cuando uno se pone a estudiar la palabra de Dios, no va a estar perdido, ¿verdad? Porque las escrituras, ese es un testigo sobre ella misma, ¿verdad? Y cuando uno ve una cosa y dice que no la entiende, muchas veces vas a ver que en otra parte de la palabra te va a enseñar qué es lo que quiere decir. Y creo que es como 26 veces aquí en Apocalipsis vamos a ver de que la palabra describe lo que está diciendo en otra parte de la palabra, ¿verdad? Sea en otro libro o en esta aquí en Apocalipsis. Y va a ser muy claro después que vemos esto. Y creo que es la mayor razón que vamos a estar bendecidos, porque no nomás vamos a ver cómo va a estar el fin aquí en este mundo, pero también nos hace pensar más y más cómo deberemos de nosotros de vivir nuestras vidas, ¿verdad? Porque somos humanos y tenemos esta idea de que, o no idea, muchas veces no vemos a Dios. Vamos y leemos su palabra, vamos a la iglesia, la estudiamos la palabra, pero estamos viviendo como debemos de vivir, estamos haciendo las cosas. Te puedo decir que en mi vida, durante el tiempo que yo he vivido, hay tiempos donde yo no he estado haciendo lo que debo de ser, yo no he estado viviendo como debo de ser, vivir. Y es cuando regreso y veo estas cosas donde Dios me está diciendo, hay un fin, ¿verdad? Hay un fin. Y tienes que prepararte para ese fin. Ya estamos preparados en que somos salvos, pero vamos a estar preparados para ser, ¿cómo se dice? Como dice la palabra, vamos a reinar con Él, ¿verdad? En el reino de Él. Y vamos a hablar un poco de eso también hoy. Vamos a comenzar aquí con Apocalipsis 1. Voy a leerlo del versículo 7 al 16 aquí. Dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y coparticipante, coparticipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, perdón, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas de su boca. Salía una espada aguda
de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Vamos a ver qué es lo que vio Pablo cuando le llamó una voz, ¿verdad? Y va a ser interesante porque este va a ser Cristo. Ustedes saben que es Cristo, ¿verdad? Pero es una cosa muy maravillosa en que Juan lo conoció a Jesucristo cuando era manso. Vino con todo su amor, se dio su vida, ¿verdad? Cuidó a muchos, sanó a muchos, pero esta vez lo vamos a ver diferente. Lo vamos a ver como nuestro Dios todopoderoso, ¿verdad? Y vamos a ver lo que va a hacer. Pero primeramente vamos a ver qué es lo que vio aquel Juan. Dice aquí, Juan declaró la asombrosa visión que testificó del Señor Jesucristo glorificado. Apocalipsis 1, 7, 8. Si estás, de hacer una pregunta, John, ¿puedes oír una voz detrás de mí? No, se escucha bien, hermano Joel. ¿Se escucha? ¿No se oye otra voz detrás de mí, verdad? ¿Nada? Ok, está bien. Si comienzan a oírla, díganme, por favor. De los versículos 7 a 8. Dice, si estás de acuerdo o no, este versículo enfáticamente declara que Jesucristo regresará literalmente en el futuro y de una forma visible. Y vas a ver que vamos a estar hablando mucho, vamos a estar usando la palabra mucho literalmente, ¿verdad? Porque hay personas en este mundo que toman este libro y piensan mucho que hay mucho símbolo y le ponen algo diferente de lo que es, cuando en realidad tenemos ahí la palabra de Dios que nos está diciendo seguramente qué quiere decir, ¿verdad? So, ahí vamos a decir que está hablando de Jesucristo, ¿verdad? Dice aquí en 7a, Juan usó un verbo demostrativo y llamativo, he aquí, para captar nuestra atención con él que viene con las nubes. Juan quería que supiéramos indiscutiblemente que Cristo de hecho regresará. Y eso es lo que nos da confianza a nosotros, ¿verdad? Porque sabemos que va a regresar. En el medio, Charito estaba hablando, la señora Charito estaba hablando temprano de que cómo estamos poniendo nuestra fe en Jesucristo, sabiendo que en el medio de lo que está pasando ahí ahorita, no importa, porque Dios ya ha ganado la batalla. Dios va a regresar por nosotros en un tiempo. Si no, vamos a llegar con el dedo primero, ¿verdad? No hay ninguna razón de estar deprimidos en esta vida. Siempre si tienes Jesucristo y estás caminando con Jesucristo en su palabra, ¿verdad? Él lo hace todo posible. Él puede hacernos contentos en cualquier situación. Dice aquí, las nubes referidas aquí son entendidas mejor como nubes literales, reales, así como la nube que recibió a Jesucristo en el cielo en su ascensión. Hechos 1, 9 a 11 dice lo siguiente, y le recibió a Jesucristo una nube que le ocultó de sus ojos. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. En 7b dice, ya que todo ojo le verá, incluyendo la nación judía, los que le traspasaron y toda la tierra, todos los linajes, harán lamentación por él. Esto será un regreso visible. Juan hizo aquí una clara referencia al segundo advenimiento, no al rapto, ¿verdad? Va a ser una cosa pública, va a ser una cosa donde todos van a verlo. Estaba viendo la palabra donde dijeron que estaban, ¿dónde dice está ahí? Nación, todos. Cuando dicen harán lamentación. Y la palabra, cuando lo ven en griego, quiere decir una lamentación muy fuerte, ¿verdad? A decir, no quiero dar ejemplos porque no quiero hacer a la gente recordar, no sé si les pasó a ellos, pero estaba viendo yo, mirando si había personas que la palabra quiere decir uno que se pega, ¿verdad? En el pecho, así fuerte, cuando se enoja. Y es
un sentimiento que pasa muchas veces. Y yo he visto, no nomás en mí, yo mismo, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando yo me enojé una vez y me estaba pegando, no lo entiendo, pero lo hice así automáticamente. Estaba enojado y me pegué porque hice algo y era una tontería, ¿verdad? Me acuerdo mi prima, cuando era niña, se caía al suelo y se pegaba la cabeza, así la frente de la cabeza, al piso concreto, ¿verdad? Yo pensando que se iba a morir porque se estaba pegando tan duro, pero estaba tan enojada. Y ando mirando esto, piensen qué es lo que va a pasar cuando regresa a Dios. Porque ellos saben, ellos entienden que hay un Dios, Dios se lo ha puesto en el corazón. Y piénsalo, cuando regresa a Dios, después de la tribulación, ¿verdad? Mirando que viene Dios en las nubes, van a ver algo y van a entender que era verdad. Y van a estar, va a pasar una lamentación muy fuerte por lo que hicieron. Y también los judíos, porque ellos son los que lo rechazaron, ¿verdad? Pero va a ser una cosa muy, muy difícil para ellos para entender, no entender, pero aceptar. Pero, y ahorita no lo aceptan, pero cuando lo pasa, ellos van a sentirlo. Ellos lo van a sentir. Un miedo, me imagino, ¿verdad? Si yo era no creyente y rechacé a Jesucristo y vi en un día que vino Jesucristo, voy a tener mucho miedo. Y voy a estar muy enojado también porque no hice la decisión correcta en aceptándolo como mi Salvador. Dice aquí, sí, amén. Cristo literalmente corporal y visiblemente volverá. En el versículo 8, Dios puso su reputación en esto. Esto va a acontecer, ¿verdad? Les voy a dar, no voy a leer muchos versículos hoy para hacerlo el point, ¿verdad? Pero tengan tiempo ustedes cuando regresen. Quiero que vean ustedes la palabra, que la lean ustedes para ver qué tan maravilloso es Dios. En 1.8, ¿verdad? Dice, Dios el Padre usó su propio carácter como una garantía de la promesa hecha aquí en cuanto al regreso visible de Cristo. Voy a tratar de explicar las diferencias, ¿verdad? Porque todavía no ha pasado. Esto todavía no ha pasado. No ha regresado Cristo. Porque vemos una diferencia en el rapto y en la segunda venida del Cristo. Hay ciertas, ¿cómo se dice?, religiones que enseñan esto, especialmente creo que los testigos de Jehová. Y creo que en 1914 dicen que regresó Cristo y está él ocultado, corriendo, creciendo su iglesia, usando los testigos de Jehová para hacerlo, ¿verdad? Pero cuando uno ve lo que dice la palabra aquí, uno puede ver que no ha pasado, porque estas cosas deben de pasar primero. Tenga sus lápices para listos para escribir esto. La diferencia en el rapto y la venida segunda, la segunda venida. En el primero, Cristo viene en el aire, en el rapto. En 1 Tesalonicenses 4:16. Pero en la segunda venida, ¿verdad? Él viene y viene aquí a la tierra. No ha venido a la tierra, ¿verdad? No lo han visto. Eso no ha pasado todavía. En el rapto viene para sus santos. 1 Tesalonicenses es el mismo capítulo. Esta vez es el versículo 15 a 17. En la venida segunda, ¿verdad? La segunda venida viene esta vez con sus santos. Viene con sus santos. Eso lo vamos en Apocalipsis 19:14. Apocalipsis 19:14 viene con sus santos. En el rapto es una bendición, ¿verdad? Dice eso en 1 Tesalonicenses 4:18. Capítulo 4, versículo 18. Pero en la segunda venida va a ser un juicio. Y eso lo vamos a ver en Apocalipsis 19:15. ¿Ven la diferencia? En el rapto, esto le afecta nomás al creyente. Y eso lo vemos en 1 Tesalonicenses 4, versículo 16. El capítulo 4, versículo 16. En la segunda venida va a afectar no nomás los creyentes, ¿verdad? Pero también los no creyentes.
Y eso lo vemos en el Apocalipsis 19, 15. 19, 15. El rapto va a ser invisible. Nadie aquí abajo lo va a ver, nomás nosotros que somos salvos. Otra vez eso lo vemos en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, 16. La segunda venida va a ser visible a todos, ¿verdad? A todos. Y dice, eso lo vemos en Apocalipsis 1, 7. 1, 7. En el rapto va a estar anunciado por un ángel, ¿verdad? Ya lo vimos. Dice aquí, no, perdón. En el rapto va a estar anunciado por un ángel y eso lo vemos en el 1 Tesalonicenses 4:16, otra vez, capítulo 4:16. Pero en la segunda venida van a venir muchos ángeles con él. Y eso todo lo que tiene que hacer es ver, léalo en Judas 14, versículo 14. Judas 14. En el rapto va a haber una resurrección. Perdón. Y eso lo vemos en 1 Corintios 15, 51. 1 Corintios 15, 51. En la venida segunda no va a haber resurrección. El rapto vino Jesucristo, ¿verdad? Viene Jesucristo. En 1 Tesalonicenses, 1 capítulo, versículo 10. Y viene a rescatar la iglesia. 1 Tesalonicenses 1:10. En la venida segunda o la segunda venida, cuando viene Cristo, viene a rescatar a Israel. Y eso lo vemos en Mateo 23, versículos 37 a 39. Cuando tengan oportunidad, vayan y léalo, hermanos, para que vean la diferencia, ¿verdad? No quiero que alguien venga y comience a decirles algo que es falso. Siempre nos vamos a la palabra de Dios para entenderla más y más. Dice aquí, el Padre declara que Él es el alfa y el omega, principio y fin. Alfa es la primera letra del alfabeto griego y omega es la última. En Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Él sea la gloria por los siglos. Amén. Dios sostiene todo, ¿verdad? Todo se vuelve alrededor de Dios. Eso uno puede tener confianza, porque es la verdad. Uno puede tener esperanza, puede tener paz. Puedes tener todo lo que es necesario para vivir una vida aquí, ¿verdad? Una vida de paz, de amor, paciencia, porque Él es tu Dios. Este es el Dios que es de nosotros, que siempre va a estar con nosotros, que siempre nos ha amado, que siempre, ¿cómo lo puedo decir? No hay ninguna cosa en este mundo que nos puede atacar, que nos puede tratar de ser mal, porque Dios está con nosotros, ¿verdad? A la cosa máxima que nos puede ser donde nos morimos, ¿verdad? Porque somos mártires, ¿verdad? Eso no importa porque vamos a estar con Él. Estamos con Él ahí, o como dice Pablo, puedo estar aquí o puedo estar allí, ¿verdad? En las dos partes está Dios con Él como quiera. Aquí nos enseña Dios cómo debemos de vivir, preparándonos para el futuro, y ahí vamos a vivir con Él en la gloria. Y eso nos debe dar mucho gozo. En 1:8b dice, el Señor Dios es descrito aquí como el que es, y el que era, y el que ha de venir. Esto enfatiza la inmutabilidad, invariabilidad y eternalidad, perpetualidad de su persona, ¿verdad? Él es autoexistente fuera del tiempo. Él no ha tenido comienzo y no va a parar de existir. Este es un Dios que puede hacer maravillosas cosas por nosotros. Y lo que yo he visto en mi vida es que ha hecho muchas cosas maravillosas, lo más y más que me acerco a Él, ¿verdad? Lo más y más que me acerco a Él. No estoy diciendo que mi vida va a ser perfecta, porque han pasado
cositas que pasan en mi vida donde sea Dios, sea el mundo, no sé, ¿verdad? Ah, donde nos pone en una posición donde vamos a voltear a sí mismos, tratar de componer lo que está pasando, ¿verdad? O voltear y voltearlo a Jesucristo y hablar con Él de lo que está pasando. Me encanta a mí cuando las cosas, no importa qué sea, y siempre le estoy diciendo a ustedes para que lo hagan también, viviendo lo más posible, ¿verdad? Caminando en el Espíritu para Jesucristo, no viviendo o caminando como éramos antes o como el mundo, porque eso retrasa, eso nos pone para atrás una posición donde no le estamos enseñando lo que que quiere enseñar, no estamos viviendo una vida como quiere que vivamos y no hay ¿cómo se dice? No hay espacio ahí para bendición, ¿verdad? En cualquier cosa que nos pasa. Pero si nos metemos en su palabra, más y más vamos a ver que va a haber un cambio. Él quiere usarnos para sus obras, ¿verdad? Dice, para que nadie dude de su identidad y persona. Dios, el Padre, declara que Él es el Todopoderoso, identificándose, identificándose a sí mismo con uno de los nombres más antiguos de nuestro Dios omnipotente. En Job, a ver lo que dice aquí en Job 8:5 dice, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, ¿verdad? Y Dios nos esconde. Tenemos aquí, ¿qué es lo que tenemos? Siempre vamos a decir la misma cosa. La palabra, ¿verdad? La palabra. No se esconde Dios, ahí está. Y Él abre las puertas, cierra las puertas, dirige en una manera u otra, Él lo hace. Es una cosa tan maravillosa que ando pensando de la última cosa que pasó. Estábamos hablando yo, mi esposa y mi hija de lo que pasó recientemente, donde Dios nomás se metió y hizo una maravilla. Y lo hizo de una manera donde uno no puede tomar ¿cómo se dice? Ah, tomar bueno, normalmente pienso la palabra en inglés y se me viene la español. El crédito. No puedo tomar el crédito, ¿verdad? De las cosas que pasan. Y así las hace Dios para que veamos. Y él hizo la misma cosa en el Antiguo Testamento. Y les dice, para que sepan que ustedes no son los que están haciéndolo, Dios lo está haciendo, ¿verdad? Todopoderoso, todopoderoso. Así es mi Dios, así es nuestro Dios. Cubriendo los versículos 9 y 18, dice, Juan describió una visión asombrosa del Cristo glorificado. Mencioné temprano que Dios lo conocieron cuando era manso, ¿verdad? Cuando fue y sanó mucha gente y los cuidó. Pero esta vez vamos a ver en este capítulo donde no va a ser así, ¿verdad? Viene y va a ser algo muy poderoso y lo va a hacer para nosotros. El preludio. Dice aquí, estas descripciones maravillosas del exaltado Señor Jesús dan crédito a la justicia absoluta de las próximas evaluaciones y juicios encontrados en Apocalipsis. El señorío de Cristo implica tanto su justicia como su soberanía, no solo sobre las iglesias de Asia Menor, que está cubrido en capítulos 2 a 3, sino también sobre toda la creación, la población mundial, la bestia y Satanás, lo que está cubrido en 4:22. Eso otra vez nos debe de dar esperanza. ¿Por qué? Porque él es Dios de todo, ¿verdad? Y ahorita uno puede decir que no es rey aquí en el mundo, pero todavía está haciendo cosas, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de eso más adelante. En 9:11 dice, ahora observemos la escena de la visión de Juan del Cristo glorificado. Juan estaba en un lugar de sufrimiento, exiliado. Y en ese tiempo no tenían pueblitos como tienen ahorita, ¿verdad? Con aire acondicionado y camas
hechas de algodón, ¿verdad? Me imagino que estaba arriba de una piedra. Me imagino que estaba caminando en piedras, que no podía, uno que no puede moverse tanto, ¿verdad? Me estoy aquí, me vuelvo loco si no me salgo de la casa. Y voy a la tienda, ¿verdad? En el medio de esta cuarentena. Pero mira, imagínate lo que estaba haciendo, sufriendo Juan. Pero no creo que estaba sufriendo tanto yo, porque yo sé que él conoció a Jesucristo, él podía hablar con él, él todavía oraba con él, ¿verdad? Es una cosa muy, muy importante que debemos de hablar con nuestro Dios diario, ¿verdad? No una vez a la semana, cada vez que tenemos una oportunidad, cada vez que sale algo importante que tenemos que hacer una decisión, cada vez que tenemos algo que nos pasa a nosotros o nuestras familias, ¿verdad? Tenemos que orar. Tengo una amiga que mandó un mensaje ayer que la hija se le subió la sangre, ¿verdad? El número se le subió a 800. Eso no es normal. Normal es 100, ¿verdad? Y pidió que todos se pongan a orar. Y porque tiene mucha gente que son cristianos, ¿verdad? Ella es del sur. Miré yo toda la gente que estaba orando por ella. Es importante, hermanos, orar. Cuando uno tiene problemas, algo está pasando, no tengan miedo de llamarle a alguien. Si sabes que, ora por mí, por favor, ora por mí. No nomás nos va a dar un Dios una bendición a nosotros, pero también, y nomás en pensando, yo ya lo pensé, le da una oportunidad a esa persona de regresar a su Dios si no está ahí orando como debemos, ¿verdad? Para orar por usted. Da oportunidades a otros también. Dice, ¿dónde estamos? Aquí. Dice, Juan se identificó con los electores, primeramente llamándose a sí mismo, sí, igual, vuestro hermano, ¿verdad? Nosotros somos hermanos también, ¿es verdad? Todos nosotros somos hermanos, debajo de Cristo, ¿verdad? Debajo de Dios, somos hermanos, somos sus hijos. Y eso también puedes ver, usar, es la razón que decimos que esta palabra no nomás era para esas iglesias, verdaderas son para los hermanos. Y nosotros somos parte de ese grupo, ¿verdad? Este libro no está separado, está incluido con el resto de la Biblia, la palabra de Dios. Dice, luego se identificó con los lectores al llamarse a sí mismo su compañero y compartícipe vuestro en. Él fue compañero de ellos en la tribulación. Al ser desterrado a Patmos, él sabía lo que era sufrir persecución. No estamos hablando de la tribulación que pasa, que va a ocurrir antes de que Dios venga, ¿verdad? Estamos hablando de las tribulaciones que nos pasa en el mundo aquí, en este tiempo, ¿verdad? Dice en que es Juan 16:33, que en el mundo va a haber tribulación. Y ciertas personas van a pasar por eso, que son cristianos. En Efesios 6:11, ¿por qué crees que nos dice Dios que debemos de tener la armadura de Dios? Porque en este mundo vamos a tener tribulaciones, ¿verdad? En Hechos 14:22, dice aquí que entramos al cielo, ¿verdad? Después de pasando por tribulaciones. Había un pastor que estaba oyendo yo y andaba mencionando de que si no estamos pasando por tribulación, debemos de mirarnos a nuestras vidas. No quiere decir que cada persona va a pasar por eso, ¿verdad? Pero me hizo pensar si ha estado haciendo lo que debo de hacer. Cuando uno dice algo contra mi Dios, me estoy levantando de decir, en amor, ¿verdad? En amor, no arrogante, no arrogante. Me estoy levantando a decirle, ¿sabes qué? Eso lo que está diciendo es una cosa falsa. Tu Dios te ama. Cosas así, ¿verdad? Pero sabes que lo que va a pasar, porque el mundo es el mundo te va a tratar de traer tribulación. Se van a enojar. O a lo mejor no. A lo mejor es una persona que Dios ha tratado de enseñar, ¿verdad? Guiándolo para
que algún día alguien le dé el evangelio. Uno nunca sabe, nunca sabe. Pero hacernos la pregunta, ¿estamos sufriendo por él? En una manera u otra lo va a pasar, ¿verdad? Yo no tenía, mirando mi vida en mi trabajo, yo no tenía muchos amigos, no se juntaban mucho conmigo porque sabían que yo vivía una vida diferente, ¿verdad? No me invitaban a tomar, a ir a la cantina, ¿verdad? Lo que sea, o a los bailes, cosas así. Y no, a veces no me trataba muy bien, ¿verdad? Y creo que eso es lo que era. Para mí no me importaba, ¿verdad? Yo nomás todavía pedía perdón, pedía que Dios los perdone, pedía que Dios los dirige, que me dé la oportunidad. Y me dio la oportunidad de hablar con muchos de ellos, de su evangelio. Y le doy gracias a Dios por eso. Pero a ver nuestras vidas y a ver si no estamos ah, perseguidos, eso es lo que quiere decir, perseguidos. Él fue copartícipe con ellos del venidero reino de Cristo. Habla del reino de Cristo aquí, ¿verdad? Colosenses 1.13, deja leer eso aquí. ¿Dónde estamos? Colosenses 1.13 dice, más de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, solamente que acabé mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Estamos haciendo eso, hermanos? Yo cada vez estoy pidiendo a Dios que nos dé oportunidad a mí, a mi familia, ¿verdad?, de dar el Evangelio. Y el otro día nos dio una oportunidad. En el medio de todo lo que está pasando con la cuarentena, había un grupo que se iba a juntar en la iglesia en un pueblito cerca de aquí. Y fuimos y pusimos las carpas y sacamos lo que usamos es la encuesta para darles el evangelio a una persona y hablamos con 12 personas y te los digo no para darme gozo, ¿verdad? No, para darle la gloria a Dios, para que sepan. Hablamos con 12 personas y de las 12, en mirando como respondieron, 9 de esas personas no conocían a Jesucristo, no entendían. Y habían 3 personas ahí, yo y 2 amigos, y hablamos con estas personas. Y con las personas que yo hablé, hicieron muchas preguntas, ¿verdad? Muchas preguntas. Y me encantó haciendo eso. Pero me gustó más porque hicieron decisiones ese día. Unos hicieron decisiones ese día de creer. En ese día fueron creyentes. Y toda para la gloria de Dios. No para nosotros, pero para Dios. Me encanta haciendo eso, ¿verdad? Les pido a ustedes que si no hay programa donde salen a hablar con alguien, ¿verdad? Si quieren usar en esta encuesta que usamos nosotros, es una cosa muy fácil. Díganos y nosotros les enseñamos. Pero es una cosa de nomás ir a puerta o ir a donde tiene una fiesta, si los dejan tener una carpa y poner ahí y preguntarle a la gente si quieren a oír la encuesta, ¿verdad? Y le preguntan qué es lo que es y te dice, y tú nomás les dices, esto, una encuesta que te hace preguntas para saber qué es lo que piensas de Dios. Ya se acabó. Y al fin hay una parte en donde les dices que ya se acabó la encuesta, pero si quieren a saber cómo entrar al reino de Dios o que ser salvos, si quieren, les puedes decir y ahorita ahí, y 100% de las veces me han dicho a mí la gente, yo quiero ir, yo quiero saber, ¿verdad? Eso es importante, porque van a estar en un tiempo en el infierno o en el reino de Cristo, como dice aquí, ¿verdad? Dice, él fue compañero de ellos en soportar pacientemente toda y cada dificultad relacionada con la palabra de Dios y el testimonio de Cristo, el evangelio. ¿Qué dice? A ver, que voy a leer. Hechos 20:24 dice, más de ninguna cosa hago caso ni estimo. Oh, ya le leí esa. Déjame leerlo otra vez. Más de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo. Solamente que acabé mi carrera con gozo y el ministerio que recibí
vi del Señor Jesús para dar testimonio de qué? Del Evangelio de la gracia de Dios. Es una maravilla de ver el cambio en las personas, en el corazón, cuando lo oyen y aceptan, ¿verdad? Dice aquí en 9c, el sostener firmemente estos dos temas críticos te traerá un sinfín de persecución, tal como le sucedió al apóstol Juan. Y eso es muy verdad, ¿verdad? Eso es lo que puede pasar. Y eso pasa mucho en otros países. Gracias a Dios que no pasa mucho, ¿verdad? Pero sí pasa, donde tenemos hermanos y hermanas que han morido, los han golpeado. Aquí, ya me acuerdo, aquí, allá en el norte, como es la gente allá, un amigo me dijo que comenzó a darle el evangelio a alguien y vino con una copa de cerveza y se la tiró en la cara, ¿verdad? No queriendo oír la palabra de Dios. Así es la gente, ¿verdad? Qué triste. Una determinación. Dice. Una determinación, dice, de predicar la clara y fielmente la palabra de Dios. Eso es lo que era Pablo, eso es lo que hacía él. Y no paraba de hacerlo. Una determinación de clarificar y predicar un evangelio claro, el testimonio de Jesucristo. Y eso ¿y cómo vamos a saber con tiempo más y más qué quiere decir ese evangelio? ¿Qué quiere decir lo que ha hecho por nosotros? ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? ¿Quién estaba afectado? ¿Cómo afectó personas? Todas estas cosas, esas preguntas están, Dios responde esas preguntas que tenemos. ¿Cuándo se pone uno a comenzar en la palabra? Las respuestas están ahí en la palabra. Cómo Dios es maravilloso y cómo ama al creyente y cómo lo cuida. Y Pablo era un ejemplo muy bueno en siempre viviendo esa vida, ¿verdad? Y él, como dice él para él no le importaba su vida. Y así debe ser la misma cosa para nosotros. Juan estaba en una posición única para recibir una visión. Dice aquí, en el versículo 10, Juan dijo que estaba en el Espíritu, aunque a menudo utilizamos este término para describir el permanecer en Cristo o el ser espiritual. Aquí se refiere a estar en un estado de profunda contemplación. Dios puso a Juan en ese estado de mente para que pudiese recibir la visión. El Espíritu Santo, hermanos, usa el estilo del apóstol, de todos los que escribieron, ¿verdad? Para escribir las escrituras. Así es donde vino la palabra de Dios. En este caso, creo que les he dicho antes, donde si piensan cómo Juan un día le llamó a alguien, volteó, miró a Jesucristo y le dice y el ángel y le dice que tiene que escribir algo. No tiene tiempo de escribirlas como normalmente usa el estilo de él, pero él anda tratando de describir lo que está viendo, ¿verdad? Pero todavía el Espíritu está ahí ayudándole. Y también piense esto, cuando Juan estaba viendo estas cosas y tenía un vocabulario que era diferente de lo que tenemos hoy, ¿verdad? Por eso cuando ve la palabra uno, se ve diferente y Juan está tratando de escribir estas cosas como él las vio, ¿verdad? Como él las vio. Pero todavía Dios lo hace claro en su palabra que quiere tratar de decirnos. En 10b, esto tomó lugar en el día del Señor. Dice aquí, en el momento, ¿verdad? En el momento de la escritura del Apocalipsis, el día de reposo, sábado, probablemente todavía era referido como el día del Señor. Las iglesias hoy legítimamente se refieren el día domingo como el día del Señor, ya que fue en este día que Cristo resucitó de entre los muertos. Les voy a dejar que lean
los versículos 1 a 9 ahí, porque ese es muy largo. 1:10 a 11a. Juan fue presentado a la visión de una manera muy sorprendente. Esto fue hecho para conseguir su absoluta atención. 10b dice, la gran voz vino de repente y sin advertencia alguna. La voz vino detrás de él. La voz era tan fuerte como el resonar de una trompeta. Me imagino que... No voy a decir algo todavía de la voz. Un poquito más adelante. La voz del mando le mandó a escribir. Dice aquí en 11. A Juan se le dieron algunos detalles acerca de su responsabilidad al escribir. 11b, se le dijo que escribiera en un libro, biblión, un rollo de papiro o pergamino. Se le dijo que escribiera lo que él observaba. Y otra vez, nomás para decirlo otra vez, él lo estaba escribiendo y describiéndolo usando el vocabulario que él podía usar en ese tiempo. Había un ejemplo que oí donde alguien dijo, imagínate una persona de los 1700, ¿verdad? 20, que era una persona muy inteligente y entendía todo. Ah, mira, este sol cuando sale me hace brillar mucho, como la gloria de Dios. Ay, ay, ay. Ok. Oh, esta persona es muy inteligente, ¿verdad? Es científico también y hace experimentos. Y si agarramos a esa persona de ese año y lo poníamos aquí en esta ciudad, mía aquí, y lo llevábamos al aeropuerto y le enseñábamos un avión, ¿cómo lo iba a tratar de describir ese avión usando el vocabulario que él tiene? La misma cosa con Juan, ¿verdad? Cuando él comenzó a escribir estas cosas, usó el vocabulario que él podía usar, de que él tenía, él entendía. Él recibió la orden de enviar el libro terminado a 7 iglesias específicas en Asia Menor. Típicamente estos rollos de papiro, ¿verdad?, contenían cartas o mensajes que se llevaban a mano por su mensajero de confianza. Cristo nombró a las iglesias por las ciudades en las que se encuentran. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y eso es todo lo que era, hermanos. Eran iglesias, no eran símbolos, por decir, pero eran iglesias. Y sabemos que eran iglesias porque podemos ver los nombres todavía que tienen, o en las historias que unos han escrito, que esos locales eran verdad, estaban allí, ¿verdad? Consideramos ahora las descripciones de Juan del Cristo glorioso. Y aquí es el tema, ¿verdad? De todo lo que vamos a ver. Vamos a estar hablando de Cristo, no Cristo el manso, el que vino la primera vez. Es un Cristo poderoso, es un Cristo que lo ven diferente, es un Cristo que va a, a cambiar la cosa en una manera donde todo va a estar bien, ¿verdad? Vamos a estar con Él, vamos a vivir con Él. Va a mandar a todos los no creyentes al infierno. Y por un tiempo no van a salir por ahí hasta que venga su juicio. Piénselo bien, porque en este mundo vino Dios para morir por todos nosotros, ¿verdad? Murió por los pecados, los pasados, los presentes y el futuro. Y cuando vemos la gente, debemos ver la gente alrededor de nosotros diferente.
que si son salvos o no. No importa quién son, políticos, policías, miembros de la familia, lo que sea. Mírelos y fíjate por qué vino Jesucristo, ¿verdad? Vino para todo el mundo, para morir para todo el mundo. Dice aquí, Juan dio la vuelta para mirar a la persona no identificada cuya voz le había estremecido. Ahora nos va a enseñar un Cristo totalmente diferente de lo que estamos impuestos de leer, ¿verdad? Dice, cuando se dio la vuelta para mirar, observó inmediatamente 7 candeleros de oro. No hay ninguna razón para no aceptar la descripción literal de lo que vio. Literalmente observó 7 candeleros dorados, también traducible como 7 candeleros de oro. Lo que no sabemos de este versículo es lo que los candeleros representaban o para qué estaban ahí. Los lectores originales tuvieron que esperar hasta leer más del texto para descubrir el significado de los candeleros. Mencioné temprano que 26 veces en estos versículos que vamos a ver en este libro, Dios nos enseña qué quiere decir ciertas cosas como aquí. Saltando hacia adelante leemos que cada candelero de oro representaba una de las 7 iglesias, de las 7 ciudades mencionadas en el versículo 11. En el versículo 13 dice, los candeleros parecerían estar algo dispersos o tal vez organizados en un círculo. Entre o en el medio de los candeleros había uno que era como hijo del hombre, sin artículo definido en el original. En Daniel vemos esto, ¿verdad? Donde Daniel lo llama al Mesías, hijo del hombre. So, sabemos de qué estamos hablando aquí, ¿verdad? Jesucristo. Y quiero que vean que dónde está Cristo en esta imagen. Está en el medio, ¿verdad? No lo vemos a Cristo enfrente de la corte, como dijo un pastor, enfrente de la corte ahí peleando por nuestros, ¿cómo se dice? Derechos. No lo vemos ahí peleando estando enfrente de una clínica de donde están matando niños, ¿verdad? El aborto. No lo vemos haciendo cosas en el mundo donde está peleando contra las cosas malas que hacemos nosotros. Está en el medio de esos, ¿cómo se dice? Ya la perdí. ¿Dónde estás? Ups. Candeleros. Ahí está. Candeleros. No que no es una cosa mal de peleando contra cosas así, ¿verdad? Pero Dios, el enfoque siempre la tiene en la iglesia. Quiero que escriban estos versículos, ¿verdad? Y pueden regresar a leerlos. Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. Efesios 2, 20. Efesios 2, 20. Colosenses 1, 18. Colosenses 1, 18. Y Efesios 5, 22 a 25. Efesios 5, 22 a 25. Ahí vas a ver qué tan importante es la iglesia de Dios. Él la cuida, Él la crece. Él está ahí para nosotros, para dirigirnos como iglesia, ¿verdad? Él es una cosa primaria, ¿verdad? Sus hijos, sus hermanos. Y está en el medio de estos. No está haciendo algo más, está ahí con la iglesia. La iglesia, si se ponía a ir, o se ponía, creo, ¿verdad? O yo sé que si la iglesia salía y comenzaba a hablar a mucha gente, y mucha gente se pone a ser salva, yo creo que hubiéramos tenido menos maldad en el mundo,
de cualquier cosa, ¿verdad? Pero así no es porque somos humanos y tenemos esta cosa de no queriendo creer en Jesucristo o no queriendo vivir en Él. Pero todavía seguimos, como nos dice Dios, dando el Evangelio, viviendo nuestras vidas como debemos. Dice aquí, Juan tenía que haber omitido el artículo definido a propósito, porque a lo largo de su Evangelio, en cada caso, exceptuando uno, que era en Juan 5:27, usó el artículo definido él antes de escribir hijo de hombre. Juan estaba diciendo que la persona que vio parecía como hijo de hombre, lo cual aquellos que conocen las profecías de Daniel le reconocerían como el último gran gobernante futuro a quien nosotros llamamos Cristo Jesús, el Señor. Si tienen, no sé si son parte de la enseñanza de Daniel, o si ya se terminó. Pero Daniel es un libro muy, muy bueno para entender, ¿verdad? Lo que está pasando aquí también. Pero no nomás eso, porque uno puede ver cómo Dios trabaja en la vida. Este sol está muy brillante. Cómo, cómo Dios trabaja en la vida de cualquier persona, en cualquier situación, ¿verdad? Ves a Daniel como joven. Lo llevan de Jerusalén, se lo llevan a Babilonia, y allí no cambia, ¿verdad? De lo que él cree. No se mete en las religiones falsas, no, uh, no vive su vida como un no creyente, vive su vida como le han dicho que debe ser como en el Antiguo Testamento. Y ves como Dios se entremete en su vida y la ayuda en cualquier cosa. Y así es lo mismo con nosotros, ¿verdad? Así es lo mismo con nosotros. So, si tienen chance, métanse ahí en el estudio o ustedes léanla o creo, no sé si lo tiene DM2, pero si lo tiene, ya lo ha enseñado. Deberían de poner atención y ir y estudiar ese libro. Es un libro muy maravilloso, ¿verdad? Dice el 13c, Juan pasa a describir las vestiduras de la persona que vio. Hijo del hombre fue descrito como uno vestido con una larga túnica que le llegaba a los pies. Y eso me recuerda de las túnicas que enseñan en los Antiguos Testamentos, ¿verdad? Que los sacerdotes usaban. Tenía un cinto de oro a través del pecho. Esto es notable. Un vestuario de lujo como este típicamente era llevado por dignitarios o magistrados gubernamentales. 14. Su cabeza y cabello eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Dice en Lucas 9:29, en la transfiguración, el vestuario de Cristo brilló blanco con gloria y la apariencia de su rostro cambió. Lo vemos aquí. Iba a ser un punto. Voy a regresar aquí rápido. Sabes que cuando lo vemos a Jesucristo aquí, está escribido en otras partes de la palabra también, donde el pelo es blanco, ¿verdad? Y lo vemos como rey. Y unos pueden decir que todavía no es rey, ¿verdad? Pero sí es rey y ahorita. No ha llegado a su trono, pero sí es rey de nosotros. Y está haciendo ciertas cosas para nosotros hoy, ¿verdad? Está en la diestra del Padre, está perdonando pecado, está construyendo su iglesia. No está nomás ahí sentado, ¿verdad? Ah, deprimido, esperando para que regrese.
está haciendo cosas, está dirigiendo, está haciendo todas estas cosas, ¿verdad? Y algún día va a regresar en esta manera, con gloria. Y ahorita nosotros, sabiendo qué clase de Dios tenemos, qué Dios poderoso, debemos de estar glorificándolo, debemos de estar edificando la iglesia, ¿verdad? Con nuestros, el don que nos ha dado. Y también debemos de evangelizar el mundo. Es muy importante. Cuando veo a este Dios, y como me está describiendo aquí la palabra, me hace pensar mucho de todos los tiempos como no estaba viviendo como debería, que no estaba leyendo la palabra como debería, que no estaba yendo a la iglesia como debería. Cosas así, ¿verdad? Me hace pensar de que algún día va a regresar este Dios así como lo tenemos aquí en la figura, ¿verdad? O más poderoso que eso. No creo que una foto así le puedes hacer justicia a nuestro Dios. El día que lo vemos vamos a estar tan, ¿cómo se dice? Sorprendidos de lo que vamos a ver, que no vamos a poder decir nada, no vamos a poder caer al suelo, adorándolo por lo que nos ha hecho para nosotros, ¿verdad? Y cómo nos cuidó y cómo nos salvó. Pero eso va a ser una cosa muy maravillosa, muy maravillosa. Daniel escribió al anciano de días un término para Dios prácticamente de la misma manera, usando la misma metáfora del blanco como la nieve. Dice aquí, sus ojos eran como llamas de fuego ardiente, ¿verdad? Y ese fuego representa en la palabra de Dios juicio, porque eso es lo que va a venir a juzgar. Sería difícil mirar a alguien con este tipo de ojos y no ser impactado con asombro e incluso gran temor. Y eso es lo que van a sentir esas personas que no creyeron en el Hijo de Dios. Es una cosa muy, muy simple que nos está enseñando, que nos está preguntando Dios, ¿qué vas a hacer con su Hijo? ¿Verdad? ¿Qué vas a hacer con su Hijo? Esos que son no creyentes. Y para nosotros que somos creyentes, la pregunta es, ¿qué estás haciendo con su Hijo? ¿Verdad? ¿Eres parte de la vid, sí o no? Debemos estar conectados con Él. En Apocalipsis 19, 11 a 12 tenemos la visión de Juan del segundo advenimiento de Cristo y allí sus ojos se describen esencialmente de la misma manera. Dice ahí, sus ojos eran como llama de fuego. En capítulo 2, 18 dice, Cristo irrefutablemente se identificó a sí mismo con esta visión, lo que prueba que Juan estaba de hecho describiendo la gloria de Cristo. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. En 15 dice, sus pies eran como bronce recientemente refinado aún incandescente. Vamos a ver por qué. En los tiempos del Antiguo Testamento se usaba el bronce para hacer el altar del sacrificio y también para fabricar armas. Eso lo pueden ver en Éxodo. Con pies de dicha sustancia, nada podría obstaculizar sus avanzas. Él no tendría ninguna necesidad de calzado para protegerse contra los elementos, las armas o las trampas. 15b, su voz era tan ruidosa como el sonido de muchas aguas. El Yud describe la voz de Dios como la de un poderoso trueno. Deja leer Job 37:5. Dice, tronará a Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Dice ahí cuando leí, decía, su voz era tan ruidosa como el sonido de muchas aguas. Me fijé en Google, ¿verdad? Para ver cómo se oye. Es el agua que está allá en Nueva York, yo me acuerdo, Niagara Falls. Y quería oír cómo se oía y se oye fuerte. Se oye muy fuerte el agua, ¿verdad?
Muchos de nosotros han ido donde cae el agua en el lado de la montaña, ¿verdad? Pero cuando vas ahí y te fijas pues te metes en Google y para oír cómo se oye y verlo también, puedes ver qué tan fuerte es. Es una voz muy fuerte, ¿verdad? Ah, no que se oye como el agua, porque acuérdate, está tratando de describir cómo se oye, ¿verdad? A lo mejor no tiene nada que ver con agua, pero era algo tan cerca que puede usar para tratar de escribirlo. Uno nunca sabe, ¿verdad? Ezequiel 43 lo dice, y su sonido, dice su voz en la Biblia latinoamericana, era como el sonido de muchas aguas. Ezequiel también describió la voz del Dios de Israel usando la metáfora de muchas aguas. En la visión, Ezequiel vio al Señor Jesús reinando en su futuro reino milenial. Y les voy a dejar que lean el 43, 6 a 9. En 16, en la visión de Juan, el Señor estaba sosteniendo 7 estrellas en su mano derecha. Vamos a esperar hasta que lleguemos al versículo 20 para tratar de definir el significado de estas estrellas, pero por ahora debemos reflexionar sobre sus descripciones asombrosas. Dice aquí, Juan observó una espada aguda de 2 filos que salía de la boca del Señor. En 19:15 dice, más tarde volveremos a escuchar de esta larga afilada espada de 2 filos, que le llaman en griego, dice rompayá. La espada saldrá de la boca del Señor como con el fin de destruir a sus enemigos en juicio, como dice en Apocalipsis 19:21. Ahí tenemos una imagen de cómo a lo mejor se va a ver cuando viene Dios. Mira, es que el singular está contra el mundo. En Hebreos 4:12. Déjale leer, Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de 2 filos. Por eso cuando les doy el evangelio a las personas, los hago que lean la palabra de Dios, ¿verdad? De los versículos que estoy usando en el evangelio. Porque yo sé que la palabra de Dios va a cortar definitivamente a lo que necesita que hacer para tratar de hacer a esa persona entender que Él es el Salvador, ¿verdad? Así es la palabra. Dice aquí, aunque las palabras son las mismas del español, es decir, espada, en griego no son lo mismo. Cada una tiene un significado diferente en lo que simbolizan. En la primera decía macaira, ¿verdad? Macaira. Y esa palabra describe ¿cómo se dice? Una espada chica, ¿verdad? Que se usaba ¿cómo se dice? El soldado romano para pelear cuando estaba con una persona que estaba cerca, ¿verdad? Tratando de pelear con él, con algo chico. Pero esta palabra es de la espada esta, que dijimos temprano que era, ¿dónde estás? Ronfaya, ¿verdad? Esa es una espada más grande, la que está más grande, es que usan así con 2 manos muchas veces, ¿verdad? En la batalla. Y eso es lo que está usando pues, para describir lo que le está saliendo de la boca de Dios. No es una espada corta. Aquí la palabra espada es usada para describir el juicio de Dios, que nos dice en Apocalipsis 19:15. La palabra traducida espada en hebreos describiría más probablemente la autoridad de la escritura, que es lo que ya leeremos en Hebreos 4:12.
En 16, el último versículo dice, Juan describió al aspecto asombroso de la cara del Señor. Su rostro vio tan radiante como el sol brillando en su máximo esplendor. Dice la palabra que Dios es la luz, ¿verdad? Y también creo que leí de que en la Nueva Jerusalén no hay un sol. La luz viene de Dios, él mismo. Así es nuestro Dios, hermanos. Así es el Dios que nos ha salvado. Este es el Dios que nos pregunta cada día cómo estamos viviendo, qué es lo que hemos hecho para seguirlo. ¿Estamos viviendo por Él, sí o no? Y esto, el crecimiento que tenemos nosotros en nuestras vidas va a pasar solamente si uno se pone a hacer lo que estamos haciendo de ahorita, es leer la palabra y también estudiarla, ¿verdad? Y con tiempo, uno va a ver que Dios lo va a bendecir más y más. Vas a tener, vas a estar perseguido si tomas el tiempo de enseñar, tratar de enseñarles a otros, a dirigir a otros, usando la palabra. Es normalmente eso lo que ha dicho, dijo Pablo, dijo Cristo, dijo, y sabemos que eso es parte de la vida, ser perseguido. Pero no importa, porque el Dios que estamos aquí enseñando ya ganó la batalla. Y aquí vamos a ver de lo que va a pasar en ese tiempo. La palabra dice que no vamos a estar aquí cuando va a pasar. Probablemente vamos a estar viéndolo, o si vamos a estar viéndolo, seguramente del cielo, ¿verdad? Pero es una cosa que no me gustará que mi más peor enemigo tenga que sufrir. Le quiero dar la palabra de Dios para que él no tenga que sufrir en este tiempo, sufrir en el infierno, pero verlo a Jesucristo como nuestro Salvador. Y le pido a Dios que todos nosotros tengamos la misma entendimiento, el mismo deseo, ¿verdad? Para que Dios nos use. Él dice que tiene obras para nosotros, que quiere que hagamos, que son la única manera que vamos a saber. Así nos metemos en su palabra, si le pedimos que nos haga dirección y que nos dé toda lo que necesitamos, y ya nos los dio, que es lo que estoy diciendo, ya nos dio todo lo que es necesario para vivir esta vida y seguir y vivir por Él.